presidente mientras llega la presidenta titular para, obviamente, no perder la sesión, que es muy importante. Entiendo que la presidenta viene en camino. El acta de la sesión 90ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 91ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Copia de oficio ordinario 1983 del subsecretario del Trabajo, señor Giorgio Bocardo, dirigido al director del Trabajo, de fecha 26 de junio en relación al oficio 193, por el cual la Comisión solicitó informar y ordenar una fiscalización en relación a la situación que afecta a 96 trabajadores de la división El Salvador de Codelco que se encuentran con licencia médica por accidentes del trabajo y o enfermedades profesionales y que han recibido presiones para acogerse a un plan de retiro, mediante el cual deriva dicha solicitud de analizar el caso y requiere remitir informe a la Subsecretaría del Trabajo con el fin de dar respuesta a la brevedad posible. Correo del señor Julio Santander, de fecha 25 de junio, mediante el cual comunica una denuncia contra Metrogas por cobro del precio de metro cúbico a valores mayores de los publicados y por repactación en cuotas en forma unilateral. Además, solicita a la Comisión Oficia Metrogas para que entregue respuesta y solución a su requerimiento. Oficio del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, de fecha 19 de junio, mediante el cual remite respuesta al oficio 162 en relación al requerimiento de información sobre el eventual impacto que la reciente suspensión indefinida de las operaciones de la compañía siderúrgica Huachipato Sociedad Anónima generará la producción de hierro y o pellets de hierro con la que se alimenta la siderúrgica y sus efectos en el cabotaje de dicho material entre los puertos de Atacama y Coquimbo con los puertos de la región del Biobío. Solicitud de audiencia a nombre del presidente del directorio de la Cámara Minera de Chile, señor Manuel Viera, de fecha 24 de junio para exponer sobre el proyecto de ley que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trate. Está acá por orden de la presidenta. Correo del asesor del Ministerio de Energía a cargo de la Mesa Técnica sobre alza de tarifas eléctricas, señor Sergio Herrera, de fecha 25 de junio, por el cual informa sobre la sesión extraordinaria del lunes 24, en la cual se le realizó un resumen de la presentación del Ministerio de Energía. Se escuchó las presentaciones de don Daniel Salazar y de don Hernán Calderón de Conadecus. Se adjunta al acta de la sesión las presentaciones y minutas de los temas analizados. Además, informa que para los temas propuestos se realizarán sesiones extraordinarias los días 1, 4 y 8 de julio. Correo de la vicepresidenta ejecutiva de Cochilco, señora Claudia Rodríguez Lagos, de fecha 28 de junio, por el cual excusa la asistencia del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, señor Joaquín Morales, debido a motivos técnicos, comunicando su disposición para asistir a una próxima fecha. Un oficio de Corfo, de fecha 28 de junio, mediante el cual se informa en cumplimiento de lo dispuesto en la glosa 23, programa 01 del presupuesto de Corfo para el año 2024, sobre los recursos recaudados por la corporación, producto de los contratos de explotación de las pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama, con las empresas SQM Salar Sociedad Anónima y Albemarbe Limitada. Correo del asesor de la Comisión para el Mercado Financiero, señor Jorge Mastranguielo, de fecha 28 de junio, por el cual excusa la asistencia de la presidenta de la CMF, señora Solange Bernstein, a la sesión del miércoles 3 de julio, debido a que la CMF acaba de recibir una reposición de inversiones TLC SPA para revisar lo resuelto mediante oficio de 18 de junio pasado. Asimismo, comunica que conforme a lo dispuesto en la ley de la Comisión, el plazo para pronunciarse sobre dicha reposición vence el 18 de julio. Por lo anterior, manifiesta su disponibilidad para asistir en una sesión posterior a dicha fecha, una vez que se haya emitido el pronunciamiento aludido. Correo del señor Julio Santander, de fecha 30 de junio, por el cual solicita a la Comisión que el subsidio de la energía por el alza de las tarifas eléctricas se pueda extender hasta quienes tengan un 60% de vulnerabilidad en el registro social de hogares. Un oficio del presidente del directorio de Codelco, señor Máximo Pacheco, de fecha 1 de julio, en respuesta al oficio 181, en relación a la solicitud de informar sobre el proceso de selección y designación del señor Felipe Kilián Polanco, quien, conforme a la información publicada en los medios de prensa nacional, asumirá el próximo 1 de septiembre como gerente general de Minera Salar Blanco. Y finalmente una nota del jefe de la bancada UDI, de fecha 1 de julio, por el cual comunica que el diputado Felipe Donoso reemplazará al diputado Álvaro Carter durante la sesión de hoy. Hola. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Vamos a puntos varios ahora. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. No hay palabra sobre puntos varios. Entonces entramos en el orden del día. Aprovechamos a saludar muy atentamente a quienes hoy día nos acompañan. Al abogado don Gastón
y al presidente del directorio de la Cámara Minera de Chile, señor Manuel Viera. Muchas gracias por venir a los tres. Es muy importante lo que ustedes nos puedan aportar el día de hoy en la discusión de un proyecto de ley. Y entramos al tiro al orden del día, que señala lo siguiente. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión particular del proyecto de ley iniciado en moción que deroga la no concesibilidad del litio y establece una tasa única para su adquisición dentro de la concesión de explotación de que se trata, correspondiente al boletín 16.778-08, en primer trámite constitucional y reglamentario. Se recibió la excusa además del vicepresidente ejecutivo de Cochilco, señor Joaquín Morales Godoy. Los están invitados, como dije, don Gastón Fernández, quien le vamos a ofrecer la palabra, en primer lugar. Don Gastón, para que haga su exposición sobre el proyecto de ley. Le ofrecemos unos 15 minutos en principio, después podemos hacer preguntas a los parlamentarios o ahí vamos viendo el orden. Le damos la palabra a don Gastón y muchas gracias por venir. Sabemos de su trayectoria en el Ministerio de Minería y en estos temas mineros, que es muy importante su opinión para nosotros. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me ha formulado la comisión. Hacía varios años que no venía a la comisión. Vine muy asiduamente cuando modificamos el Código de Minería, y estaba el fiscal de NAMI, después en el Tratado Minero Chileno-Argentino y también en la ley de geotermia, cuando se tramitó. Bueno, el aporte que yo puedo hacer es un poco el aporte jurídico y el acercamiento que hemos tenido con el tema. El litio es un mineral más de la tabla periódica, no hay ninguna cosa, pero cuando se dictó se formó una comisión para crear un nuevo código de minería a raíz de la reforma constitucional que se hizo para hacer la nacionalización del cobre. Quedó como tarea pendiente durante el gobierno de la Unidad Popular. No se hizo el código de minería, a pesar de que a mí me nombraron en esa época a cargo de una comisión que hizo un proyecto, pero no se materializó. Llegó el gobierno militar el año 73 y en el mes de octubre se dictó este decreto supremo número 69 que nombró una comisión redactora del nuevo código de minería. Y empezamos en esta comisión que yo integré, junto con otros profesores de Derecho de Minas, empezamos a preparar las bases de lo que sería el nuevo código. Estábamos en esa labor cuando llegaron la plana mayor de la Comisión Chilena de Energía Nuclear a hablar con nosotros, a pedirnos que por favor contempláramos un sistema jurídico diferente a la concesibilidad para el litio, porque el litio iba a transformarse en un combustible nuclear. Vino los militares en esa época y a raíz de eso nosotros averiguamos quién estaba trabajando el litio, cuál era la situación, porque hasta ese momento el litio era concesible. Nunca nos pidieron tampoco los militares de la Comisión de Energía Nuclear que lo declaráramos inconcesible, pero sí que le diéramos un carácter especial, y ese carácter especial, material de interés nuclear. La Comisión de Energía Nuclear se había creado el año 1965 a instancias de don Eduardo Cruzcoque, y estaba funcionando, pero la preocupación que iba más que por el uranio y el torio. En Chile nadie explotaba el litio porque no tenía valor, ni era un elemento considerado comercial.
Bueno, y redactamos un decreto ley y modificamos la ley de la Comisión de Energía Nuclear. ¿Ah? Y en el artículo 37 le dimos al litio, igual que a otros elementos, la calidad de material de interés nuclear. Nunca se nos pasó por la mente haberlo reservado al Estado. Todo lo contrario, si ustedes se dan el trabajo de leer este decreto ley 1557, 1557, estamos hablando que modificó la ley de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y le dio ese carácter. Todo lo contrario, en ese decreto ustedes pueden encontrar normas que fomentaban la explotación. Averiguamos quién trabajaba el litio en ese momento, solamente había una entidad estatal preocupada del litio que era Corfo. Pero para ver las concentraciones que habían en los salares, estaba empezando. ¿Por qué? Porque la Anaconda antes había, buscando agua para Chuqui, había detectado que estos salares tenían una alta concentración de litio. Incluso hubo un pequeño incidente que tuvimos cuando estábamos haciendo la chilenización del cobre, que la chilenización se basaba en una asociación 51 y 49, y empezamos con unos convenios con las compañías del cobre. Una filial de la Anaconda se avivó y mensuró los salares. Esto causó un escándalo. Aquí en la Cámara se denunció esto y quedó hasta ahí. Y cuando nosotros retomamos el tema del litio, salvo la Corfo, no había nadie interesado en el tema. Bueno, las normas del 1557 fomentaban la exploración y explotación del litio. No se nos pasó por la mente el año 76 declararlo reservado al Estado. Pues bien, vino el año 79, ahí yo ya no participé, y se dictó un nuevo decreto, y ese sí que declaró reservado al Estado. Aquí hay una cosa muy de fondo que ustedes tienen que analizar. Junto con declarar reservado al Estado, liberó y declaró concesible, miren lo que les voy a decir, los carbonatos de calcio, fosfato y sales potásicas, que hasta el año 79 estaban reservados al Estado. Aquí hay un problema de fondo. Fíjense que si ustedes ven cuántos años han pasado desde que se declaró la reserva y qué es lo que se ha hecho. A raíz de este decreto ley, nosotros le dijimos a la Corfo, como comisión redactora del Código, constituyan pertenencias mineras en el Salar de Atacama. Y son las pertenencias que hoy día la Corfo le arrienda a Soquemis y Albemar, que son las que se explotan el litio real. Y las otras quedaron todas sujetas a la... Ese decreto ley que declaró reservado al Estado ordenó que habría una ley que regularía cómo se iba a explotar el litio hacia adelante, ley que no se ha dictado. Yo estuve muchos años de fiscal del Ministerio de Minería, hice muchos contratos especiales de operación, jamás hice un contrato de exploración del litio, SEOL, hice SEOP, hice contratos para explotar los fondos marinos, el oro de los fondos marinos del Estrecho de Magallanes, pero jamás se me pidió un contrato especial de operación. Esto, tanto el petróleo
como el litio y los otros minerales, dependían del Ministerio de Minería. Hoy hay un Ministerio de Energía, todo lo que es petróleo, los contratos especiales de operación y los de los materiales nucleares los hace los SEOM. Ustedes no han oído esa palabra. Los SEOM los hace el Ministerio de Energía y queda radicado los SEOL en el Ministerio de Minería. Ahora, cuando ustedes legislen, hay que ver, hay varias cosas que tienen que tener presente. Cuando hicimos el Código de Minería, partíamos de la base de que se iba a explotar minerales terrestres. Jamás pensamos que se iban a explotar salmueras. Resulta que los salares en Chile son salmueras. Falta un título completo en el Código de Minería sobre la minería en las salmueras, que es muy importante, porque salmueras son los salares y también el agua del mar, que también el mar es un yacimiento minero, que ahora con la ley de desalinización que ustedes van a ver en poco tiempo más, los conchos de la desalinización están llenos de toda la tabla periódica. Entonces, yo llamo la atención en esos aspectos porque no me quiero pronunciar sobre la estructura de este proyecto de ley, pero sí puedo hacer presente que hay un problema de fondo. Yo, lo digo abiertamente, no soy partidario de las reservas al Estado en minería. Históricamente, cuando las minas eran del rey, al rey jamás se le ocurrió ir a explotar minas, hacer un pique o un socavón. Cobraba el quinto real. ¿Cuándo empezó la intervención del Estado en minería? El año 1927, durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Por qué? Porque los mineros chilenos fueron a pedirle al gobierno de la época que el Estado abriera un poder de compra que fuera transparente, porque hasta ese momento los mineros tenían que venderle sus minerales a casas compradoras normalmente extranjeras que pagaban en 3 cuotas, tarde, mal y nunca. Y ahí la Caja de Crédito Minero abrió un poder alternativo de compra transparente que después lo creó NAMI. Cuando hicimos la chilenización del cobre, jamás pensamos que los grandes yacimientos los iba a explotar el Estado. Y le dijimos 51, 49, pero ustedes manejan el negocio. ¿Cuándo vino el estatismo en Chile? Las sociedades mixtas que hicimos en la chilenización del cobre se mantuvieron durante el gobierno de la Unidad Popular, pero vino el gobierno militar con el ánimo de sacar el 10% para la compra de armas y creó ese monstruo que se llama Codelco. En un solo conglomerado, nosotros habíamos respetado la historia y la tradición, porque no es lo mismo un yacimiento a rasgo abierto que uno subterráneo. Mire cómo sería Codelco si hoy día se hubiera mantenido la sociedad del Teniente con la sociedad de Chuqui, con la Andina, todas compitiendo entre sí, con distintas culturas y con distintas realidades. Entonces, este es un problema de fondo. El Estado es el Estado. El Estado es regulador, es para velar por el bien común. No es para andar fabricando calugas ni pastillas. Se metió, en algunas partes se mete el Estado y hace una intervención por una justificación superior. Pero yo creo que aquí hay que replantear cuál va a ser en el futuro el papel del Estado asociado a la actividad, porque las minas en Chile son del Estado. Así se estableció en el Código Civil por don Andrés Bello y se consagró en la Constitución Política. Eso es irreversible.
Las minas son del Estado. Por eso el Estado tiene derecho a una remuneración, que ustedes aquí lo discutieron, y crearon un royalty, que es lo lógico, que va en el resultado de la explotación minera, pero no para que el Estado ande haciendo piques o socavones o con funcionarios públicos explotando minas. Ese no es papel del Estado. Entonces, dentro de las rectificaciones que esta comisión va a tener que ver, necesariamente va a haber que agregarle al actual Código de Minería un título que se refiera a la minería de la salmuera, porque ese es un tema que se va a dar, porque hoy día en este nuevo proyecto hay un problema que lo aborda el proyecto que ustedes van a discutir, cómo se concilia un contrato especial de operación del litio con la pertenencia minera que hay en la misma área. Eso dice en relación con el artículo 1 transitorio del Código de Minería, y eso hay que resolverlo, ¿no? Entonces, señor presidente, yo quería dar nada más que algunos bosquejos sobre la evolución que ha tenido. Ustedes ven que con esta reserva del cobre, salvo lo que hicimos a través de Corfo, que lo impusimos, le dimos orden a la Corfo que constituyera pertenencia minera, y eso es lo que el Estado jamás ha hecho. ¿Qué estamos viendo en la reserva de los hidrocarburos líquidos y gaseosos? Chile es un país volcánico. Se ha probado hasta la saciedad que no hay tanto petróleo porque es incompatible una realidad volcánica con la existencia de petróleo o gas. Bueno, se reservó al Estado, se creó una empresa, y ustedes ven que sigue reservado a nivel constitucional los hidrocarburos líquidos y gaseosos en favor del Estado. En el litio, el Estado, salvo lo que ha hecho Corfo, no ha hecho nada. Entonces, yo llego hasta aquí y le agradezco haberme escuchado y estoy dispuesto a resolver las dudas o consultas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gastón. Ocupó justo los 20 minutos. Le vamos a dar la palabra a don Gonzalo García, abogado, ministro del Tribunal Constitucional, y después al señor de la Cámara de Minería. Entonces, y yo creo que al final hacemos consultas, si les parece. Don Gonzalo tiene la palabra. Igual hasta 20 minutos para que haga su exposición. Ahí está. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio un saludo a todas las diputadas y diputados de esta comisión. No me dedico al derecho minero, me dedico al derecho constitucional y al origen. No agradezco la invitación, pero no sé qué es lo que la motiva. Probablemente un artículo que me tocó escribir, que escribí en el Mercurio Legal hace un tiempo sobre la dimensión de la concesibilidad del litio. Voy a exponer en torno al proyecto de ley planteado y voy a argumentar en torno a las reglas de admisibilidad del proyecto, que me parece que es el aporte que yo puedo realizar en esta comisión. En este proyecto de ley se describen un conjunto de fundamentos por los cuales se sostiene la idea de que el litio pase a un régimen general, abandone su régimen especial. Se establecen también normas transitorias que configuran una regla relativa a algunas concesiones de exploración y explotación, y se establece dentro del proyecto de ley, además de identificar el conjunto de salarios, una tasa única objeto de identificar un cobro por las nuevas reglas que del proyecto de ley se deducen. La
la Secretaría de la Cámara de Diputados estableció 3 razones por las cuales el proyecto originalmente era inadmisible. Sostuvo que había una infracción, en todos los casos eran infracciones a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, una por afectar el 63 número 10 de la Constitución en relación con vincular este proyecto de ley a reglas sobre bienes que son administrados por el Estado, que están bajo su concesión. Una segunda fuente de inadmisibilidad tenía que ver con la afectación igualmente del artículo 65 de la Constitución, el inciso tercero, en relación con las facultades de configuración de un servicio público y cómo este proyecto de ley lo que hace es afectar las atribuciones de un servicio público y en particular de suprimirla. Es el argumento de la Secretaría de la Cámara de Diputados. Y el último argumento es relativo al 65, inciso cuarto, numeral 1, en función de que se configura una tasa única y una determinación sobre un impuesto que vendría siendo creado mediante moción parlamentaria. Ese es el resumen de ese informe. Yo estoy en desacuerdo parcialmente con ese documento de la Secretaría y quiero centrarme en un par de elementos. Primero, creo que la Subsecretaría aboga por la inadmisibilidad del litio como un bien nacional y me parece que ahí hay un conjunto de interpretaciones que me parecen extraordinariamente textualistas o literalistas, porque en realidad lo que hace detrás de esa hipótesis es sugerir una cadena de razonamientos que en realidad no necesariamente explica. Primero, indicaría que el litio sea un bien del Estado. Segundo, que sería aquellos bienes regulados por el 63 número 10. Una tercera hipótesis es que el litio no solo es un bien regulado por el 63 número 10, sino que sería aquellos que se tratan de aquellos bienes que hay reglas de concesibilidad y de administración y enajenación, particularmente regulados en el 63 número 10. Además, una cuarta razonamiento es que de la concesibilidad del litio se derivaría inmediatamente un ingreso para el fisco, como una cuarta configuración de hipótesis que en el fondo están implícitas una tras otra, y que adicionalmente todo este artículo se referiría a la vinculación que hace el 65, que deriva algunas materias al 63 números 10 y 13. Disculpen mis reiteraciones sobre normas, pero consiste en ser preciso exactamente en la identificación. Entonces, bajo esta cadena de razonamiento, la consecuencia sería que hay una iniciativa exclusiva del presidente de la República. A mí me parece que ¿qué cuestiones olvida esta interpretación? Primero olvida una cuestión que es central, digamos, que es que hay un régimen general y un régimen especial en la propia Constitución. Y las reglas sobre el litio tienen un conjunto de normas especiales a lo largo de la Constitución. Y que si bien obviamente tienen que entrar en diálogo con la administración financiera del Estado, hay que preservar que las normas especiales se mantengan en su lógica como tal. El litio es materia de ley, eso es bastante evidente y no se necesita reforma constitucional de ninguna especie para realizar un establecimiento de un régimen general del litio dentro de las reglas de concesibilidad. Las leyes que hay que cambiar, ya no me voy a extender sobre eso, algo, como se llama, Gastón Fernández mencionó, pero el litio, el impedimento para que sea concesible está en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y en el Código Minería. Alguno podría extenderlo al Decreto de Ley 2008-86, algunos se hace referencia sobre eso, el principio de reserva, pero las reglas sobre dónde está la concesibilidad del litio están en las dos posteriores. ¿Por qué es materia de ley? Y aquí es importante referirlo, ninguna de estas cuestiones es materia de ley relativas a la administración financiera del Estado, porque corresponde cambiar una sustancia concesible, simplemente corresponde a una materia que está regulada en el 63 número 2, materia de codificación, en este caso el Código de Minería. Cambiar la concesibilidad dentro de la Ley de Concesiones Mineras es una materia de
ley orgánica constitucional. ¿Por qué? Porque hay que cambiar las reglas de ley orgánica constitucional de concesiones de minería. Y obviamente las materias del Código Minería son aquellas propias que identifican las fuentes para cambiar. ¿Qué es el litio? El litio es un bien del Estado. Hay 4 categorías en las cuales los bienes pueden estar y la única categoría admisible para el litio es bien del Estado. No puede ser bien nacional de uso público, no puede ser bien fiscal, no es un bien común de la humanidad. En ninguna de esas categorías, por ende, la única categoría admisible es que sea bien del Estado. Y eso lo ratifica, venía de antes del Código Civil. Pero eso no significa el que sea bien del Estado, que el artículo 63, número 10 de la Constitución regule a todos los bienes del Estado en esa materia. Y eso es una cuestión bien central de identificar, porque se refiere a las reglas sobre enajenación de bienes del Estado, de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión. ¿Qué tipo de normas se encuentran ahí? Bueno, la que regula eso es el Decreto Ley 1939 del 77, donde están todas las reglas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Además, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades resuelve problemas relativos a la confluencia simultánea de concesiones propiamente locales con la posibilidad de que en esas concesiones locales habiten bajo su seno o en sus proximidades, en la lógica de sus pertenencias, algún tipo de concesión minera. Entonces, lo que quiero sostener aquí es que el marco normativo de los bienes del Estado aquí, provenientes de las minas, es el derecho minero, no es el derecho público financiero, no es el derecho de la administración financiera del Estado, lo cual no quiere decir que se oponga a ella, pero la regla general es que parte de ella, que es diferente, parte del derecho público financiero. El derecho público financiero supone, y aquí está el fraseo del artículo 65, remite después de las explicaciones de las leyes de presupuesto, dice, en las materias indicadas señaladas en la ley de presupuesto, refiere a los numerales 10 y 13 del 65, y dice incluyendo esas materias. Entonces eso supone una cuestión bastante obvia. Si la fuente para decir que esto está excluido de la posibilidad de ser una moción parlamentaria, supondría que los bienes, este tipo de bienes están regulados en las leyes de administración financiera. Entonces, revisemos la ley de administración financiera del Estado. No hay. No existen normas sobre eso. Revisemos las reglas del organismo que controla los bienes del Estado, que fiscaliza y que controla, la Contraloría General de la República. En la Contraloría General de la República tiene una norma, tiene un departamento sobre bienes y crédito público, en donde está registrado todo. Y dentro de ese amplísimo registro de todo, están las posibilidades, y está la única norma, artículo 42, literal I de la LOC de Contraloría, está la posibilidad de arrendamiento de bienes fiscales y también entre medio, estoy saltándome por supuesto de norma, el de concesiones, ya sean de aguas, explotación de servicio eléctrico, etcétera. La ley dice etcétera. O sea, las concesiones están en el etcétera. Resulta curioso que un país minero que tiene una fuente de esta naturaleza ponga una regla de fuente de recursos tan relevante en el etcétera, francamente, y no hay más. No hay una referencia sobre los productos de la concesión minera. Alguien puede decir, mire, ¿por qué está pasando esto? Pasa por una razón muy obvia, porque el Código de Minería establece que la concesión minera es un derecho real e inmueble, y por ende sigue esta regla de inmueble bajo excepciones. Voy a explicar finalmente cuáles son esas excepciones. Esta norma tiene su origen en una reforma de la Constitución del 25 y pasa a la Constitución del 80 exactamente igual, no hay cambio. Entonces uno debe buscar en cuál es el origen de esa norma. Y en el origen de esa norma, cuando se introdujo la Constitución del 25, por supuesto que había concesibilidad del litio, pero nadie pensó en que esas reglas de ese tipo de bienes es el que estaba entrando en esas normas. La concesibilidad, el sentido de la ley 17.284 en este punto era
que existían muchas normas relativas a administraciones de bienes que se tramitaban como leyes, y era un régimen que, pese a la idea de que era un régimen de normas sobre arrendamiento y enajenaciones de bienes públicos, al final el Congreso tramitaba múltiples y pequeñas leyes para cada caso. Esa casuística intentó ser eliminada y en el fondo traspasó la idea de que el Congreso dejase de ser un organismo de autorización de bienes a un régimen general de normas sobre enajenación. Eso no ha cambiado y esa es la interpretación. Y eso hace, perdón, una cosa que no es menor. Sobre esos artículos hay muy poca explicación en el derecho público chileno. Van a encontrar muy poco referido. El régimen concesional minero no puede confundirse con el régimen de concesión de otros bienes del Estado. Y eso es particularmente claro. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ratifica una cuestión que es muy evidente. Aquí lo que está en juego es la iniciativa exclusiva del presidente de la República. El presidente tiene todo tipo de materia a la que desee abocarse, se dedicará y podrá presentar un proyecto de ley. En cambio, los parlamentarios, en donde deposita el régimen de soberanía popular, por cierto, que esta interpretación de todo el artículo 65 ha de hacerse en un marco de interpretación restrictiva, y por eso que se imponen este tipo de argumentaciones. En definitiva, ¿por qué alguien podría decir, bueno, pero si al final el litio es un bien del Estado, y la pregunta es, ¿por qué no estaría ahí? Lo que pasa es que para las reglas de administración financiera del Estado, no está ahí porque aún no es un ingreso. No sé si me entienden el pequeño matiz. Eso no es un ingreso, porque apenas es una norma para habilitar un régimen normativo sobre una categoría. Los minerales son esencialmente variables, uno no puede predeterminar una configuración de un ingreso fiscal a partir simplemente de asignarle una configuración de una determinación de la concesibilidad del litio. Esto es un ingreso absolutamente variable y por ende, en las únicas normas de administración financiera que ustedes van a encontrar, pueden tomar cualquier ley de presupuesto, que es bastante obvio, van a encontrar en una parte reglas de naturaleza minera, van a encontrar las patentes mineras. Claro, que es la decisión posterior de lo que uno ya hizo con el bien litio, con el bien cobre, con todos los bienes minerales. Esas son decisiones posteriores que adopta legítimamente el Estado. Entonces, esta es la primera conclusión de por qué yo creo que es una opinión extremadamente formal para desestimar esta idea de que los parlamentarios no pudiesen tramitar cuestiones de esta naturaleza. Porque si no pudieran tramitar cosas de esta naturaleza, no podrían establecer prohibiciones, no podrían establecer un conjunto de reglas bastante más amplios, se autolimitarían en una dimensión sobre uso de bienes públicos, uso de bienes fiscales, se autolimitarían extremadamente. Segunda razón de la inadmisibilidad de la Secretaría, sostuvo que había afectación de las funciones de servicios públicos. Esto me resulta más claro de explicar, porque el 65, inciso cuarto, numeral segundo, establece categorías y dice que son de iniciativa exclusiva, crear nuevos servicios públicos, empleos rentados, fiscales, semifiscales, etc. Suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. Este proyecto de ley que examiné no crea un servicio público, por supuesto. No establece empleos rentados de ningún tipo, no suprime un servicio público, no determina una función para un servicio, ni tampoco, en principio, crea atribuciones para ningún órgano. Lo que hace este proyecto de ley, alguien sostendría aquí, utiliza una categoría del informe que dice, bueno, pero si se suprimió la facultad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se suprimió esa facultad, cuando en realidad la Constitución lo que dice es suprimir los servicios públicos, es suprimirlos el servicio público. Y el concepto que utiliza la Constitución es determinar las funciones. Determinar es establecerla, fijarla. Entonces hay una
hay un debate ahí, no menor en la manera en que está puesto aquí, o no hay una supresión del servicio público, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Y no quiero entrar en las explicaciones sobre las facultades de ella. Y hay una tercera razón de inadmisibilidad, que es la afectación de la iniciativa en materia tributaria. Todas las razones que yo he dado para que sea admisible la regla sobre concesibilidad del litio se caen literalmente a raíz del establecimiento de una tasa única. Toda la interpretación constitucional en estos más o menos contextos del Tribunal Constitucional, en las interpretaciones generales sobre la voz tasa, contribuciones, impuestos, tributo, es amplia. Y yo aquí sí que considero que mirando y examinando el artículo 65, inciso cuarto, numeral 1, efectivamente lo que hace el proyecto de ley es imponer tributos, en este caso de cualquier naturaleza o clase. O sea, es evidente que esa tasa única lo que hace es establecer un tributo, con lo cual creo que vulnera la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Después de esto, alguien podría sostener, bueno, ¿qué queda del proyecto? Porque en realidad es un proyecto en donde esta determinación en torno a incluirlo en el régimen general y después establecer la tasa, bueno, ese era como el sentido lógico de una inserción completa de la estructura del litio en un nuevo régimen jurídico. Bueno, primero quedan cuestiones bastante amplias, creo yo, de naturaleza simbólica muy relevante. Uno de los fundamentos que sostenían la idea de que el litio era un bien que tenía que tener este tratamiento especial, era su naturaleza estratégica. Pero claro, estratégica en función de seguridad nacional, cuestión que hoy día está abiertamente desmentida, digamos. Pero sabemos que esa dimensión estratégica cambió, que es la dimensión estratégica de orden económico, y esa dimensión es de otra naturaleza. Y esa dimensión configura un símbolo que me parece relevante de determinar en términos de su tramitación del proyecto de ley. No así en las derivaciones fiscales, tributarias, de configuración de una tasa que creo que está impedido por la Constitución. Esto era cuanto tenía por exponer, Presidenta. Muchas gracias. ¿Cómo? Escuchar a los tres. Sí. Muchas gracias. Vamos a terminar la ronda entonces para después hacer las preguntas. Vamos a escuchar, ¿cierto?, al presidente del directorio de la Cámara Minera de Chile, el señor Manuel Viera Flores, quien asiste junto a la directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos, la señora Susana Merson, y a la secretaria, señora Mariela Aguilera. ¿Sí? Perfecto. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. La verdad que yo los quiero invitar un poquito ahora a ver un poquito más la parte técnica de por qué la Cámara Minera está a favor justamente de concesionar el litio. Primero que nada voy a explicar un poco la propuesta que hemos estudiado nosotros dentro del seno de nuestros especialistas y expertos que tenemos dentro de la Cámara. Primero que nada, esta discusión debió haberse hecho hace 10 o 15 años atrás. ¿Por qué hace 15 o 10 años atrás? Porque cualquier proyecto minero es de larga maduración. Y eso significa que hoy día estamos decidiendo algo, esto va a repercutir, digamos, de entre 5 o 10 años más. Por lo tanto, es importante esta discusión. Y siempre decimos, ¿de qué sirve ser rico en el subsuelo o en la salmuera si en la superficie somos pobres? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder, siempre. Estamos viviendo un hecho histórico por el boom del litio. ¿De qué sirve tener las mayores reservas económicamente explotables del mundo si en estos momentos tenemos trabas para la explotación? Y eso es importante. El salar de Atacama es famoso porque obviamente es el salar más rico del mundo.
el derogar los artículos 7, 8, 9, hacerlos concesión, es importante en esta discusión, por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, por último, de levantar o, en su efecto, fomentar la inversión o la alianza público-privado. Anteriormente, yo creo que en los tiempos del año 79 pudo haber sido interesante de dejar al Estado justamente estudiarlo con otros fines de carácter estratégico nuclear, pero hoy día los tiempos han cambiado. Y han cambiado tanto cuando hay casi 50 o 60 países que están desarrollando proyectos de litio y nos vamos a quedar con todo el litio, digamos, y después va a ser el síndrome, digamos, del salitre. Bueno, y también otra cosa, que ya es tiempo de pensar en industrializar el litio y el cobre también, porque son recursos no renovables y nosotros estamos vendiendo un producto, una materia prima y no productos elaborados. Nos ha gustado mucho el modelo de Nueva Zelanda, en el cual la primera ministra dijo, sencillamente, señores, todas nuestras materias primas son estratégicos, por lo tanto, el que quiera nuestro níquel, nuestro cobre y todas las materias que hay acá, tienen que venir, instalarse con fábrica y sencillamente todas nuestras materias primas ya no van a venderse como materias primas, sino que van a ser productos elaborados. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cuándo va a ser el día que nosotros pensemos de esa forma? Bueno, y obviamente, digamos, creemos nosotros que industrializar el litio podría aumentar el PIB entre 0,5 a 2,5 puntos. Y no es menor, no es menor. En fin, algunas reflexiones, digamos, desde el punto de vista, obviamente el litio debería ser declarado también como un bien, por así decir, del Estado, pero de seguridad nacional por el impacto que tiene en la economía. Elaborar un modelo de negocio que permita al Estado maximizar la recaudación fiscal de la explotación del litio. Estamos de acuerdo. Proponemos aplicar una regla en donde el Estado participe como accionista hasta un 25 o 30% y solamente se dedique a regular, porque es importante eso, porque además con esa participación, con acciones tipo B indisoluble, obviamente si usted suma ese porcentaje más la carga tributaria, obviamente la recaudación se maximiza. ¿Por qué? Porque se está incentivando la inversión. Aumentar la producción de carbonato de litio a la brevedad es importante y creemos nosotros en la Cámara Minera de que deberíamos llegar al 2040 al doble, es decir, a 800.000 toneladas, digamos, de litio, considerando que al 2028 la producción será de 400.000 toneladas. El mayor riesgo en todo esto que estamos hablando es el cumplir esta propuesta radica en la burocracia estatal. Tenemos que ser justos, digamos, y estamos tremendamente preocupados con los eternos permisos y la permisología que en estos momentos tardan entre 1, 3 y hasta 5 años. Entonces, por eso mismo, digamos, solicitamos de alguna forma, digamos, eliminar la burocracia. Como también evitar la ambigüedad para obtener los CEOL, si se requiere o no tener propiedad minera previo. Por lo tanto, hacer concesible el litio ya no es una opción, a nuestro juicio es una obligación del país. Bueno, los antecedentes, todo el mundo sabe a lo mejor que los salarios de Atacama, Chile es un país que es el que posee mayores salarios, digamos, prácticamente en el mundo. Y obviamente tiene el salar de Atacama es el que tiene, digamos, la mayor concentración dentro de los salares. Además de la calidad, se puede explotar de bajo costo. Por lo tanto, es importante que efectivamente lo que se haga del litio, digamos, sea de provecho para todos los chilenos. Rápidamente les voy a explicar un poquito. Litio hay en todas partes. Y les voy a comentar la geoquímica del litio. Fíjese que es tan abundante que en el universo hay 6 partes por billón, solamente en el universo, y en el sistema solar hay 0.06 partes por billón. Las tierras de silicato hay entre 1,39 partes por millón o 1.390 partes por billón. En la corteza terrestre oscilan hasta 17.000 partes por millón, pero también en las rocas graníticas hasta 7.000 partes por millón. Observen ustedes también, el océano es el yacimiento más grande de litio, que tiene del orden de 0,18 partes por millón a 180. ¿Y por qué no decirlo todos nosotros? El cuerpo humano tiene 60 partes por billón. Obviamente, digamos, en gran medida no se ve afectado por la función biológica que tiene el cuerpo humano. Ahí tienen
todas las formas donde el litio está en la corteza. Nosotros estamos realmente en el tema de los salares. Pero ojo, en Chile también hay litio, digamos, en arcilla. Y también pueden haber litio, digamos, en cenizas volcánicas, como es en el caso del Perú, que ellos dicen que realmente han descubierto el yacimiento más grande del mundo. Pero ahora hace poquito, no hace 3 días, resulta que Estados Unidos dice que también descubrió el yacimiento más grande del mundo, digamos, y en resumidas cuentas todos han descubierto el yacimiento más grande del mundo. En fin, bueno, no les voy a comentar de que Chile, si bien es cierto, tiene las reservas más importantes de litio del mundo, y cuando hablo de reserva es cuando un elemento minero está en categoría económicamente explotable. Y la producción mundial de litio cada vez estamos más rezagados por razones obvias que estamos escuchando, porque eventualmente hay restricciones para la explotación. Un Estado pobre eventualmente no tiene mucho dinero para la inversión. Bueno, Chile requiere aumentar urgente la producción. Estamos de acuerdo de que es importante la producción porque obviamente hay más divisas para el país. Y debe correr. ¿Por qué? Porque aumentar su producción da las distintas alternativas de reemplazo que hay. Si aquí hay un problema, digamos, no tan solo de estar estudiando qué hacer con el litio, y ya llevamos al menos 30 años revisando qué hacer con el litio, estudio tras estudio, diagnóstico tras diagnóstico, y la verdad que en resumidas cuentas ya nuestros competidores que antes eran 2, ahora son 50 o 60. Bueno, fíjese por lo que estoy hablando, descubre el mayor yacimiento de litio. ¿Y qué dicen en Nevada, en Oregón? Y dicen que hay entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio. O sea, es impresionante lo que está ocurriendo en esto. Pero también hay mucha competencia. Alemania, digamos, ya está, invirtiendo y conversando con Argentina, y ya hizo acuerdos, justamente YPF Litio con ITEC. En Indonesia evalúan asociarse con Argentina también, porque obviamente hay fomento precisamente a la inversión en Argentina con el nuevo presidente. China y Rusia obviamente ya han plantado banderas en Argentina. Y Bolivia obviamente ha propuesto formalmente la apertura de un nuevo hito fronterizo, no sé si ustedes saben, en el hito 60 le está pidiendo a Chile efectivamente un corredor para que todo su litio pase justamente para el puerto de Iquique. En fin, lo que eventualmente, miren solamente este gráfico de Bloomberg, en el cual indiquen, miren toda la competencia que tiene nuestro litio. Obviamente, digamos, en cualquier momento, si nosotros no nos apuramos, lamentablemente nos van a reemplazar. Es así de simple. En resumidas cuentas, ¿qué está haciendo el mundo? En India, obviamente, ya la empresa y sobre todo, digamos, que también tenían restricciones para el litio, sencillamente lo desamarraron y el Parlamento claramente aprobó un proyecto de ley en el cual sencillamente, digamos, da plena facultad para producir, digamos, y buscar el litio, porque es un elemento estratégico. También realmente se indica de que hay varios elementos que en el caso de India, que está el litio, el berilio, el niobio, el titanio, tantalio, etcétera, que también realmente un gran fomento, digamos, para que la India, digamos, tenga productos en el cual estamos hablando que son productos de carácter crítico y estratégico. Bueno, hay amenaza. Canadá, un yacimiento inmenso y grande que tiene una producción, va a empezar con una producción de 160.000 toneladas, Francia con proyectos geotérmicos, Portugal que obviamente está en explotación, países de Europa, 27 grandes yacimientos de litio. O sea, la República Checa, que está precisamente sentado en un tremendo yacimiento de litio, y obviamente todo eso origina que Chile en estos momentos tiene que correr. Por lo tanto, y China salió a comprar. O sea, China en estos momentos, digamos, prácticamente tiene controlado todo el litio que tiene Australia. En resumidas cuentas, hay un peligro justamente también de que nosotros nos quedemos con todo nuestro litio posado en los salares también o en todo o cualquier otro yacimiento. Pero también hay otro peligro, el peligro de sustitución que ahora se los voy a mostrar. Entonces, hay un problema un poquito dantesco. Miren, en Brasil en estos momentos el negocio está en la industrialización. ¿De qué sirve realmente tener materia prima y seguimos vendiendo materia prima generándole empleo a los países que nos venden, que nos compran la materia prima? Uno de los factores importantes de cualquier gobierno es generar empleo, sustituir importaciones y generar divisas para el país, entre otros objetivos. Pero eso es lo que nos atañe dentro de lo que es la minería. Miren en Brasil, miren en Alemania, miren en España, en Extremadura, todo realmente, digamos, invirtiendo y no tienen materias primas.
no tienen materias primas. Entonces uno dice, pero ¿y por qué están invirtiendo en un país en el cual no tienen tanta materia prima? Y nosotros somos el número uno en reservas, digamos, de todo el mundo. Algo no está funcionando. Ahí observan ustedes en Cáceres, en España, 1.000 millones de inversión y 3.000 empleos, solamente precisamente por fábricas, digamos, de baterías de litio. Y empezamos. Esto es lo que me preocupa y quiero compartir con ustedes. Fíjese que el reemplazo del litio, de nuestro litio, hay baterías de silicio, más barata. Y ya en estos momentos es un hecho. También hay baterías de sodio-azufre. Entonces, nosotros sabemos realmente el peligro que estamos ocurriendo por no hacer algo. Entonces, la batería de sodio-litio también realmente tendrán sus pros y sus contras, pero son excelentes almacenadores de energía. Batería de ion sodio. Este es el que más me preocupa, porque en estos momentos ya el 2% de los automóviles que está produciendo en estos momentos China está justamente con el ion sodio. ¿Y qué implica eso? Que precisamente cuando era tan pesado estas baterías que eran gigantescas, hoy en día ya no lo es. Entonces la tecnología está ayudando mucho. El níquel cadmio, obviamente también es un elemento que nos puede reemplazar nuestro litio. Y obviamente también la primera batería, digamos, de CO2. Miren, CO2 es increíble para eso. O sea, la tecnología está llegando a elementos impresionantes, digamos. CO2 es increíble, entonces, y por lo tanto, pero se está haciendo para almacenar energía. Si es el granito. Y miren lo que está pasando ahora. Batería en estado sólido. Son otra alternativa. ¿Habíamos escuchado alguna vez eso? Celdas de hidrógeno. Miren lo que les voy a hablar ahora, porque este es un elemento, digamos, antipático para los chilenos. Los superconductores de grafeno. El grafeno también puede reemplazar a nuestro cobre. Es impresionante. Pero también fíjese que ahora se da la gala, digamos, realmente de capaz de que también nos reemplace el litio. En resumidas cuentas, en Europa solamente hay 27 grandes yacimientos en desarrollo, de los cuales la República Checa, Ucrania es un caso aparte, porque la guerra tiene mucho que ver con los ricos yacimientos de litio en el cual, digamos, en la parte de Donbass, y creo que por algo realmente, digamos, están ocupados, pero no entro en esa discusión porque no es mi tema. ¿Y cómo ha impactado el litio, digamos, en el PIB minero? Obviamente que impacta, porque en la medida realmente el efecto precio o el efecto cantidad. El efecto precio ya lo vimos en el 2022, ¿no es cierto? Que tuvo más de 5.000 millones, digamos, de entregarle al país, mucho más que el cobre. Entonces, si a nosotros nos ayuda una mayor producción y un efecto precio, no les quepa la menor duda de que probablemente vamos a tener entre 2 y 3 puntos sobre el PIB. Así está en estos momentos las exportaciones anuales del litio. Entonces, es claro que es exponencial. Se sabe que seguramente al 2030 y un poquito más al 2040 va a haber un déficit de cobre de 5 millones. Y obviamente eso nos va a contribuir a que nosotros tengamos justamente la transición energética. Pero el litio también es importante, siempre y cuando no se nos reemplace. En resumidas cuentas, digamos, ¿para qué ser rico en el subsuelo y somos pobres en la superficie? Entonces, la misma historia. Entonces, tenemos que ser justos que la naturaleza nos ha dotado de cobre y de litio y nosotros debemos aprovechar y maximizar la recaudación fiscal para el bien de todos los chilenos. Y por lo tanto, creemos nosotros que el litio como material de interés nuclear en su momento podría haber sido interesante siempre y cuando exista un Estado que tenga, digamos, un ecosistema, digamos, de investigación científica tecnológica, podría haber sido. El litio como material clave para la transición energética, obviamente, y por eso estamos acá haciendo esta discusión. Un Estado, por ejemplo, fallida es un resultado con una oportunidad económica. Hoy día estamos en una decisión histórica. Y para terminar, como les digo, a nuestro juicio, como Cámara Minera de Chile, creemos nosotros que se debe declarar como mineral de seguridad nacional, como lo hizo Canadá, justamente cuando uno de los inversionistas que no lo quería, digamos, el primer ministro sencillamente dijo, estos materiales, digamos, son de seguridad nacional, por lo tanto, todos estos países no pueden realmente comprar acciones de esta empresa y menos de ese mineral. Así de clarito. Y conclusión. La Cámara Minera de Chile está de acuerdo en hacer concesibles las propiedades del litio y fomentar las inversiones mediante instrumentos de atracción a la brevedad. La participación del Estado debería ser más de regulación,
con acciones de tipo B indisolubles, es decir, entre 10 a 30%, y a eso se le suma entonces la carga tributaria, entonces habría una tremenda recaudación fiscal. Industrializar el litio es clave para no seguir vendiendo materias primas y así agregar un mayor valor al recurso que no es renovable. Ahora el escenario cambió porque ya les dije que hay más de 50 y más, creo yo, países que están con proyectos en desarrollo. Por lo tanto, si no nos apuramos, obviamente, digamos, la ventaja que tenemos hoy día ya no va a ser en el mañana. Bueno, con la estrategia adecuada, la riqueza mineral puede convertirse en una gran oportunidad para, obviamente, impulsar nuestro desarrollo científico, tecnológico y también el desarrollo socioeconómico. ¿Y por qué no pensar en grande? Fíjese que no nos hemos dado cuenta. Para terminar, ¿no? Fíjese, ¿por qué no instalar una refinería de litio? Porque sencillamente Australia, que tiene un litio más malo, a través justamente le dijo a China, que ya prácticamente China controla el 60% del litio de Australia, le dijo sencillamente, señores, ok, no estamos de acuerdo, pero instáleme una refinería justamente de litio. ¿Y por qué? Entonces, fíjense que al 2030 yo creo que Australia va a refinar el 20% del litio del mundo. ¿Y Chile por qué realmente si nosotros tenemos el triángulo del litio acá? Y súmele Perú. Entonces, prácticamente tenemos, conocido hoy día, tenemos casi el 80% del litio aquí en Sudamérica. Y ningún país ha dicho, oye, ¿por qué no instalamos una refinería acá? Pero bueno, y para terminar les quiero decir que Chile es más grande que sus problemas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya, vamos a dar la palabra para comenzar la ronda. El diputado Moreno y la diputada Riquelme. Diputado Mulet, en ese orden. Diputado Tapia. Gracias, presidenta. Gracias a los tres expositores, don Gastón, don Gonzalo y don Manuel. Les agradezco mucho. Voy a partir con don Gastón. Solo una pregunta. ¿Qué le parece a usted que exista la retroactividad de los derechos como un mecanismo para sortear, digamos, esta superposición de pertenencia que hay? Don Gonzalo, si el tema de que se plantee la tasa de una manera facultativa logra salvar el problema que hay en la admisibilidad en ese punto, que si no me equivoco el primero transitorio a su juicio. Eso, presidenta. ¿Escuchar las preguntas primero y nos responden? ¿Sí? Diputada Riquelme. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los invitados por las exposiciones que nos han ilustrado sobre muchas materias de nuestro interés. Quisiera preguntarle al presidente de la Cámara de Minería que puso al final, en cuanto al tema de la industrialización, que mucho se ha discutido en esta comisión, ha sido una preocupación constante de nosotros, esta ausencia de industrialización en nuestro país y esta permanente política económica de tantos años de seguir exportando piedra, ¿no? Y yo me pregunto si usted sabe por qué SQM, teniendo esta verdadera exclusividad, más que una concesión, un verdadero privilegio sobre la explotación del litio durante 40 años, ¿por qué SQM nunca avanzó en esa materia, en la industrialización? Si usted sabe o cree, por lo menos, ¿cuál habrá sido el motivo o la razón de que una empresa que tuviera las ventajas que ha tenido SQM durante todo ese tiempo no haya avanzado en algo tan esencial como poder haber producido, imagínese, 40 años haber producido baterías de litio o tal vez estar siendo parte de una cadena de producción, ¿no? ¿Cuál habrá sido el motivo, la razón? Y la segunda pregunta, en ese mismo sentido, es, usted nos mostró los ejemplos de Brasil, el ejemplo de Alemania también, muy interesante me parecen, y yo le cuento respecto del ejemplo de un país que podría considerarse pequeño, pero estratégico como Marruecos, donde están produciendo Renault y Citroën, están produciendo vehículos eléctricos. Ellos no producen litio y están produciendo vehículos eléctricos. Y nosotros preguntábamos por qué no por qué no invierten en nuestro país. Entonces ellos decían, estratégicamente Chile queda muy lejos. Estratégicamente para nosotros llevar toda esta industria automotriz a Chile
y producir o armar allá los vehículos es muy caro para nosotros. Mejor traer el litio para acá y lo hacemos aquí. Entonces, quisiera respecto de eso, porque todavía no sabemos cuántos inversionistas extranjeros, todavía estamos en la RFI, todavía no sabemos cuántos inversionistas extranjeros van a presentar interés realmente en el litio. Si usted sabe si las condiciones que estamos ofreciendo pueden ser más óptimas para que podamos avanzar en aquello. Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias a los tres expositores por sus claras presentaciones. Gracias, diputada Riquelme. El diputado Mulet y el diputado Tapia. Y ahí le damos la palabra. Muchas gracias. Una consulta, además de agradecer a los tres expositores, a don Gastón Fernández le quiero hacer una consulta, dos consultas. De alguna manera, don Gastón nos sugiere en su intervención que debiera primero aprobarse un título en el Código de Minería que resuelva y aborde el tema de los salares o de las aguas, en el fondo, cierto, con minerales, a propósito de la minería marítima y a propósito de los salares. Entonces, de alguna manera entiendo que sugiere a esta Comisión de Minería que mientras no tengamos un título que resuelva bien el tema de la explotación de los minerales en salmueras, ¿cierto? Entiendo que mejor no avanzar en un tema como este o no, porque obviamente se van a generar o se podrían generar algunos conflictos, digamos, entre las distintas sales que hay en las aguas, digamos, los distintos minerales, que sin lugar a duda es un tema de suyo complejo. Esa es una pregunta. O sea, entiendo que la recomendación suya es primero tengan un título, resuelvan el tema de la explotación minera en las aguas saladas, digamos, salinas. Y la segunda pregunta es, de aprobarse esta ley, si es que se llega a aprobar, habrían dos estatutos jurídicos distintos para explotar el litio. Uno que ya está operando, donde está SQM, donde está Albemarle, donde va a estar Codelco en el nuevo proyecto con mayoría, ¿cierto?, en la explotación del Salar de Atacama, Maricunga, donde está Codelco, y una serie de prospectos de ceoles que están desarrollándose en minería. Don Gustavo Lago nos dijo que con lo de Codelco, en los salares de Atacama y Maricunga ya uno podría llegar a la explotación del 60 o 70% del litio que podría explotar Chile. De acuerdo a una proyección que él hace que Chile podría llegar a 1 millón de toneladas de litio, digamos, a nivel global en un año, no recuerdo bien, está por ahí en los apuntes que entregó, no sé si el 2030 o más adelante. Más adelante de todas maneras. Pero entonces el doble estatuto jurídico no generaría problemas también de competencia, de interés, etcétera. Un eventual doble estatuto jurídico que a mí me preocupa. Y lo otro, tener en consideración que ya con lo que hay, de alguna manera se cubre buena parte del litio que puede llegar a explotar Chile, digamos, de acuerdo a la proyección que hace Gustavo Lago, que hizo en esta comisión. Esas dos preguntas a don Gastón Fernández. Y un oficio quiero pedir al tiro porque creo que es bien relevante, Presidenta, que tiene que ver con el proyecto de ley y es simple, pero creo que es relevante. Un oficio es en Nageomín para que, y si tiene acuerdo la comisión, para que nos indique quiénes son los actuales dueños de las propiedades mineras de litio. Las que están hoy día, las antiguas, digamos, y que hoy día están ya como concesiones otorgadas, para tener claridad que son las personas que además se podrían beneficiar con este proyecto de ley, obviamente, al liberarse de alguna manera. Eso. Pido el oficio. Sí. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Ya. Se acuerda entonces el oficio para hacer la consulta. Diputado Tapia tiene la palabra y de ahí nuestros queridos. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo lamento no haber escuchado las exposiciones que antecedieron a don Manuel, pero escuché la última parte. Lo primero es decir que por fin escucho a personas hablar de industrialización, personas que no seamos nosotros acá en el Parlamento, porque es lo que hemos
hemos por lo menos puesto, de nuestro punto de vista, que Chile ya se tiene que industrializar, pero nos preocupaba cuando se cierra ENAMI y más que avanzar en lo que son las fundiciones y refinaciones, mandamos más concentrado al extranjero, entonces es preocupante. Y claro, tiene toda la razón, porque aquí en Chile tenemos cobre, porque no solamente estamos hablando del litio, tenemos hierro y tenemos litio, o sea, una ecuación perfecta para cualquier inversionista para que no solamente venga a hacer un trabajo extractivo, sino que también de industrialización. Yo espero que eso pueda tomar cuerpo y pueda ser un poco más, podamos ser un poquito más fuertes en esa postura, pero escucharlo de afuera me parece bien. Sí, cosas que me preocupan, y me preocupan porque en la política nacional del litio ya se establecieron poder licitar yacimientos de litio, especialmente en Maricunga y otros yacimientos más en la región de Atacama. Entonces, cuando nosotros estamos, que claro, hay una diferencia en lo que son las licitaciones y las concesiones. Creemos que nosotros licitando el litio, que yo no estoy en desacuerdo, digamos, que entre el mundo privado, estoy de acuerdo, pero con reglas claras y que nos favorezca a nosotros. Porque ustedes deben estar de acuerdo que el negocio con Soquimich, que pone 0 pesos por el 50% de la explotación del litio por 30 años, es el peor negocio que podamos tener para la arca del país. Entonces la pregunta es, ¿no es un poco contradictorio a esta altura estar hablando de concesiones cuando ya hay un plan de licitación y que el proceso de licitación nosotros pongamos las condiciones como país, en este caso el Ministerio de Minería, Codelco, que tiene cargo también este proceso, parte ENAMI, porque si nosotros vemos la licitación, o sea, las concesiones cuando son el cobre, por ejemplo, claro, hay muchas veces favorecemos al pequeño minero, al pirquinero que tiene un par de hectáreas para explotar, pero aquí no vamos a tener pirquineros ni pequeños empresarios en el proceso del litio. Aquí son grandes empresarios que explotan el litio. Entonces a mí me da un poco temor que vamos a seguir regalando nuestra materia prima, y por eso que yo en principio no estoy de acuerdo con concesionar, sino que estoy de acuerdo con licitar. Pero quiero también conocer la impresión de ustedes y que un poco más técnica la diferencia entre ambos efectos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Les vamos a dar la palabra en honor al tiempo. Bueno, antes de entrar en las palabras, le quiero hacer una precisión. Antes de hablar de meterle inteligencia a las piedras, esa es la idea fuerza. No seguir siendo un país productor de piedra. Indonesia, por ejemplo, que no lo mencionó, también prohibió que exportar minerales. Ahora salen todos con un grado de incorporación. Tenemos que meterle inteligencia a las piedras. Quiero llamarle la atención una cosa, porque todo esto del litio se originó a instancia de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cuando se acercó a nosotros como comisión redactora del Código, por la parte nuclear. Pero resulta, señores diputados, que en Chile hoy día el uranio y el torio son concesibles. Y el Estado tiene primera opción de compra de acuerdo al Código de Minería. En cambio, el litio, que ha quedado descartado desde el punto de vista de lo nuclear, porque puede ser un elemento a través del cual se obtenga el litio y los elementos base para la fusión nuclear con el ITER, que sería la energía del futuro, está en veremos. Pero si yo tengo mi mina en Illapel, donde descubro uranio, tengo que avisarle a la Comisión de Energía Nuclear, y la Comisión de Energía Nuclear, si quiere fabricar la bomba atómica en Chile, me compraría, primera opción de compra. ¿Por qué cuando se reservó el litio al Estado no se hizo lo mismo? Primera opción de compra.
y yo sigo explotando. Esa era la solución inteligente que este decreto ley no contempló y que el Código de Minería no recogió. Ahora contesto la pregunta del diputado Mulet. No es que yo le esté diciendo que si no hay un título en el actual Código de Minería que hable de la minería de las salmueras, no se pueda liberar el litio y meterlo en el comercio humano, porque ahora está... se pueden hacer. Porque hoy día, si yo estoy explotando con las normas actuales del Código de Minería, nosotros hicimos el Código de Minería pensando en la explotación terrestre. Pero si hay una pertenencia minera en que hay dos concesionarios en un mismo salar, uno chupa por aquí y el otro chupa por acá. Y resulta que aparece hoy día con las actuales normas la Dirección de Agua a resolver los conflictos que hay entre dos concesionarios. Porque la MENA está disuelta. Ahora, ¿por qué llamo la atención de la minería de la salina? Yo estuve 6 años en la Organización Mundial de la Minería y los Fondos Marinos. El gran yacimiento de la minería del futuro va a ser de las salinas. El mar es nuestro gran yacimiento. El agua de mar es H2O más NaCl y agréguenle toda la tabla periódica. Toda, completa. Y ahora que ustedes van a ver este proyecto de desalinización de agua, ¿qué hacemos con los conchos? Metalurgia. Extraer los metales y no metálicos que hay en los conchos de la desalinización. Esa es la minería del futuro. La minería de las nanopartículas, la minería de los nanoelementos. No hemos llegado. Entonces tenemos que adelantarlo. Si ustedes van a legislar para perfeccionar nuestro marco jurídico, que ha sido tan exitoso, porque una de las cosas que hicimos, me siento, yo era fiscal de ENAMI, cuando el año 90 asumimos el gobierno y no cambiamos las reglas estructurales, el marco jurídico. Había muchos miembros partidarios del gobierno en ese momento, de la concertación, que querían cambiar el Código de Minería, la ley orgánica. Nosotros tomamos una decisión de aplicar eso. Y ahí empezó, si ustedes ven, porque hubo seguridad jurídica. Y con esa seguridad jurídica vinieron las inversiones. Es lo que tenemos que lograr ahora. Ahora, hay que poner, recogiendo la pregunta suya, cómo se compagina una concesión minera con un contrato especial de operación. Uno de los artículos complicados del actual código es el artículo 1 transitorio, donde vimos caso por caso cómo cambiamos del antiguo sistema al nuevo. Ahora ustedes van a tener que legislar para compatibilizar un área que está con mi concesión minera, de cobre, de oro, qué sé yo, con un contrato especial de operación, otorgado. Ahora, la etapa que viene no va a ser lenta. Después de que se liciten, se reciban las propuestas, va a haber que hacer una consulta a los pueblos originarios, que no va a ser muy rápida. Y después hacer los contratos especiales. Va a ser lenta. Ahora, le voy a decir una cosa. Nadie ha dicho cómo son los contratos especiales de operación. Yo conozco los contratos especiales de operación de petróleo, los CEOP,
los contratos de operación de sustancias que están reservadas al Estado, como las sustancias que están en los fondos marinos. Yo hice el único con CEOP, pero no conozco el de litio. ¿Cómo hacer el contrato de litio? Porque los CEOP de petróleo, había una ley que decía quién tiene que otorgarlo, quién debe decir. Pregúntenle usted a la gente del actual Ministerio de Minería, ¿cómo es un contrato especial de operación de litio hoy día? ¿Qué tiene que contener? ¿A qué me tengo que obligar yo? Porque un contrato tiene que tener una estructura. Sabemos que en la compra-venta hay un precio y una cosa que se vende. Entonces, todos los contratos tienen una estructura jurídica. Y yo veo que ahora nadie ha hablado de los contratos especiales de operación, ni le han presentado a ustedes un proyecto de ley que digan cómo deben ser, cómo se van a presentar, quién lo va qué cláusulas va a contener, una serie de dudas. Yo dejo plantear esta contradicción de que el uranio sea concesible en la legislación actual y el torio sea concesible con primera opción de compra y se mantenga todavía amarrado por razones. Yo voy a dejar aquí en la comisión un artículo sobre el litio es la parte nuclear, porque ustedes tienen que citar aquí a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y decirle, señores, ¿cuántas opción de compra han hecho por el litio, por el torio y el uranio? La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene pertenencias mineras. Pregúntenle ustedes cuántas trabaja. Y un organismo del Estado que pescó todas las pertenencias, lo autorizamos para que pudiera constituir pertenencias sobre uranio, pero ¿cuántas explota? Y el uranio es el gran elemento, porque el litio se va a ver si en el futuro va a ser el combustible nuclear, pero hasta el momento está en duda eso. Eso es una... ¿Ah? Claro. Entonces, hay varias cosas relacionadas con la parte jurídica que en el debate que se va a armar con este proyecto que está en primer trámite constitucional va a ir aclarando los caminos, no discriminatorios. Incluso para rectificar algunas actuaciones del Estado. Antes teníamos Ministerio de Minería, hoy día tenemos Ministerio de Energía. Entonces van a haber varios temas que van a toparse el hidrógeno, porque yo quiero hacer una predicción. Estamos todos preocupados del litio. Yo les digo a ustedes, honorables diputados, preocúpense del renio. El renio es un subproducto del molibdeno y es el gran catalizador del hidrógeno verde. Si no se produce el hidrógeno verde con renio, hay que hacerlo con platino. Que hay una diferencia de precio abismante entre platino. Pero Chile es el primer país productor de renio del mundo y tiene las reservas de renio más grandes del mundo. Eso sí que nos deberíamos preocupar. ¿Cómo se está portando el renio? ¿Cuánto vale el kilo de renio? Pregúntenle ustedes hoy día. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se exporta? ¿Cómo se controla la exportación de renio? Ahí tenemos una tarea como Comisión de Minería para ir al fondo del tema. Gracias. Muchas gracias, de verdad se agradece, nos ha dejado hartas tareas, pero también nos ha aclarado hartas dudas y también nos ha dicho que vamos en el camino correcto. Así es que muchas gracias por sus palabras. ¿Alguien más va a hacer alguna pregunta? Perdón, es que me emocioné con las palabras. Tienen la palabra. No, es que después de esta exposición responder una pregunta, disculpa, digamos, pido disculpa, pero
La pregunta era en torno a si es posible que el proyecto de ley que en tramitación, si se dispone la dimensión de una tasa facultativa. No, por lo siguiente, y aquí voy a hacer un homenaje simplemente para estar a la altura de la exposición anterior. Las reglas sobre tributos establecen dos palabras que eran siempre esenciales, progresión y proporción, y estas venían de la Constitución del 25 también, y en esa discusión, ahora que se cumplen 100 años de la misión Kemmerer el próximo año, hubo un debate sobre qué pasaba con otro tipo de tributos. Y algunos plantearon, bueno, pero si no cabe dentro de la progresión o dentro de la proporción, por ejemplo, la ley de timbre y estampilla de ese momento. Y dijo, ¿cómo cubrimos el efecto de la constitucionalidad de otro tipo de tributos, tasas o contribuciones? La Comisión Constituyente del 25 sostuvo de que en realidad con esas dos palabras bastaba y sobraba, progresión y proporcionalidad. Hasta que en la última versión apareció, bajo consulta de Edward Kemmerer, que lo que resolvía todo era la palabra progresión, proporción o en la forma que determina el legislador. Entonces tenemos esta tercera cláusula, que es la forma que determina el legislador, que está repetida en las atribuciones de igualdad tributaria 19-20 y en el 65, número 1, como atribución del presidente de la República. En la forma hace que prácticamente cualquier tributo, disminuido, facultativo, en la regla que sea, excluye toda opción de la posibilidad de que sea auténticamente una configuración tributaria propiamente tal, que sea de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Yo creo que no van a haber muchas personas que sostengan tesis contrarias, me da la impresión, así como... Bien, yo le voy a responder a la diputada Riquelme y le agradezco mucho las dos preguntas. Siempre las preguntas son muy interesantes, pero en realidad, ¿por qué Sokimich no ha avanzado en la industrialización? Fíjese que yo tengo la misma pregunta. Y tiene mucho que ver seguramente con el tipo de contrato que se hizo con Corfo, tiene seguramente mucho que ver con el modelo de negocio, porque obviamente es una empresa privada. Entonces, la estrategia que ellos pudiesen haber tenido, deben haber pensado que había un riesgo de arriendo. Pero fíjese que ahora, que justamente le cayó del cielo, digamos, justamente este nuevo contrato con Codelco, yo creo que si no se van a la industrialización, en realidad, digamos, no, o sea, yo creo que apago la tele, digamos. Así de claro. Y la otra pregunta que tiene que ver que el caso de Marruecos, ¿no? Que fíjese que nosotros como Cámara estamos yendo a una misión empresarial invitado por el presidente de los industriales mineros de allá. Y ellos están mirando, afortunadamente ellos miran a la minería hacia arriba. Entonces, y están observando y están pidiendo ayuda, ayuda a Chile. Y fíjese que yo le podría indicar que hay condiciones óptimas en estos momentos como para atraer y seducir, pero en estos momentos las actuales herramientas, si usted me pregunta del 1 al 7, yo le colocaría un 4,5. Nada más que eso. No hay, a mi modo de ver, no hay una política de seducción para los inversionistas. En estos momentos los inversionistas están todos mirando medio asustados. Eso es lo que están haciendo. Porque hay una cosa rara, aparece un SEOL, aparece ahora, digamos, una RCI, pero en realidad, digamos, debajo de todo eso, digamos, hay mucho trabajo por hacer. Entonces, y lo único que quiere el inversionista es tener reglas claras, digamos. Así que por eso yo creo que para volver a atraer, digamos, a los inversionistas, digamos, fíjese que nosotros creemos que hoy día, una propuesta que queríamos hacerle a ustedes también, es recuperar de nuevo el decreto 600 pero optimizado, como lo hizo Perú. Fíjense, porque ya es el momento. No, pero ojo, el decreto 600 optimizado, no es que realmente no paguen nunca impuestos. El Perú lo optimizó y mire lo que es el Perú. Entonces, significa que, digamos, por ejemplo,
se licitó y se empezó y empieza inmediatamente a pagar un tercio de impuestos en el acto, no que realmente después, como pasaba siempre, ¿no? Claro, no, chuteaban la pelota siempre y nunca pagan impuestos. Por eso le digo yo que realmente hay que optimizar y creo que es el momento. Puede ser una herramienta que se puede perfeccionar bien. Por ejemplo, después de los 5 años ya pagan los 2/3 y así sucesivamente. Pero bueno, hay que hacer una herramienta para atraer inversionistas. Están estancadas las inversiones, no hay proyectos nuevos, entonces es complejo. Y respecto a su pregunta, digamos, también que es bien interesante, digamos, yo creo que es interesante, bueno, ya le respondieron lo que es concesión y lo que es realmente licitación, porque es un poco más relacionado con el tema. Pero yo quería indicarle lo que decía Gastón. En este momento, exportar materia prima le está haciendo un daño enorme al país. En los concentrados se llevan tierras raras, se llevan cerio, se llevan, qué sé yo, terbio. ¿Ustedes saben qué es lo que es el terbio? Es un elemento de una tierra rara. Y solamente, fíjense que en partes por millones, casi nada, es una traza. Pero nadie controla que lleva una traza. Entonces, y esa traza en estos momentos cuesta, digamos, el kilo, si usted lo lleva a kilo, son entre 10 a 15 kilos. Y digamos, y el precio son del orden de 50.000 toneladas, $50.000. Multipliquen $50.000 y en estos momentos nosotros estamos casi llegando a los 3 millones de concentrado que nosotros estamos viendo. Multipliquen 50.000 por 3 millones. Es inmensa la plata que estamos regalando. ¿Quién regula eso? Entonces, pero bueno, en realidad, digamos, hay mucho que decir, pero hay que ir de a poquito. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento por estas exposiciones, por la información, por las tareas que nos dejan, nos han instado a mirar otras cosas que no estábamos viendo, pero en el análisis ustedes nos han dicho que tenemos que trabajar legislativamente en otras áreas con respecto al desarrollo del litio también. Seguramente los vamos a citar en algún minuto como expertos en la discusión que todavía nos queda, así es que agradecemos, ¿cierto?, la presencia y la exposición. Muchas gracias. Diga, diputada Riquelme. Presidenta, a propósito de lo que se ha expuesto y para poder votar este proyecto, me gustaría pedir que se citara al presidente o director, no sé cómo se llama el cargo, de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Sí. Y a la ministra para que aborde, pero especialmente para que aborde el tema del SEOL. Me parece muy importante, o a Máximo Pacheco, ya sea para que aborde el tema del SEOL. Me interesa mucho este tema que se acaba de abordar de cuál es el contenido de estos contratos. Claro. Que no sabemos cuál es el contenido, pero que se indique eso en la invitación para que vengan para preparados para abordar esa detalle. temática. Y al abogado Francisco Zúñiga, que le puedo dar el correo electrónico luego a la secretaria abogada, al abogado Francisco Zúñiga, constitucionalista, sobre esta materia. Muchísimas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Riquelme. Vamos a enviar la invitación con ese detalle específico y nos hace llegar los contactos para poder seguir citando a los expertos a este gran debate que hoy tenemos en la Comisión de Energía y Minería. Diputado Tapia. Sí, respecto, Presidenta, dos temitas. Una, a los invitados. Yo quisiera que pudiese invitar a Camilo Lagos, que es una persona experta que estuvo también en la Comisión del Litio, cuando estaba la presidenta Bachelet, creo que tiene mucho conocimiento de esto y nos puede ayudar harto. Sí. Y lo otro, Presidenta, es en lo que estamos el día de hoy. El día de hoy, como comisión, tenemos una tremenda responsabilidad sobre el tema energético. Y el día de hoy se acordó que vamos a sesionar los días lunes y los jueves, salvo este jueves que estamos sesionando acá. Entonces, para no estar tan apretado, para darnos los tiempos que corresponde, yo creo que los lunes no deberíamos hacer comisiones. Para no generar Para no generar, claro, porque hoy día andábamos todos apretados con la hora, yo llegué atrasado con Zulantay por lo mismo. ¿Y para qué? Porque tenemos que darle más tiempo a lo que vamos a trabajar los días lunes, porque nos debemos, recuerda, un tiempo de aquí a fines de julio para tener el proyecto listo. Así es. Entonces, si vamos a estar así corriendo para todos lados y haciendo las cosas a medias, yo por lo menos creo que... porque este proyecto no es un proyecto urgente. Entonces podemos ampliarlo un poco, tenemos urgencia así en el otro. Perfecto. No, ya avanzamos en 2 proyectos. Sí, claro, van a volver. Ya, pero vamos a ordenarla...
la Presidenta. agenda, ¿sí? Sí, es que tenemos 3 proyectos, 2 que están para la sala, que van a volver, más este. Después tengo entendido que están preparando el proyecto del cierre de faenas mineras, que no debiera ser menor. Entonces, yo comparto el punto del diputado Tapia. El tema energético se va a llevar buena parte, ¿ya? Vamos a estar trabajando los lunes probablemente en Santiago, y sería bueno darle más espacio a eso. Pero si hacemos eso, tratemos de reemplazar esta sesión solamente de escuchas con el compromiso de no votar por martes o miércoles en la mañana, Sí, como ahí sesión lo vamos extraordinaria. a- Porque eso nos va a servir también para, en caso de, en algún caso de emergencia, poder reemplazar los invitados de este proyecto por algún otro tema. Pero yo creo que con la demanda que tiene la comisión es necesario mantener 2 veces. Sí, y eso que falta que llegue otro proyecto más. Justamente les iba a decir que en la conversación vamos a reagendar, vamos a armar los tiempos. Efectivamente ya teníamos acordada esta sesión del día de hoy, pero ya dada la situación que ya hoy confirmamos en la mesa técnica, vamos a estar trabajando en la comisión y en la mesa técnica, donde además tenemos que trabajar en conformar un proyecto de ley a la brevedad durante este mes. Así que va a estar bastante intenso. Seguramente vamos a tener que buscar otro espacio y también decirles que vamos a tener que tener ese espacio de esa disposición, porque nos vamos a tener que multiplicar bastante con respecto a la discusión que tenemos. Así es que agradezco como siempre la responsabilidad y disposición de cada uno de ustedes. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a estos honorables invitados. Muchas gracias.